Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria. Es un gusto para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación llevarles a ustedes, no solamente en las redes sociales del colegio, sino también en las redes de Voto CR, un proyecto ciudadano, este trabajo de compromiso ciudadano. Hoy vamos a conversar con Martín Chinchilla Castro. La idea es conocer el perfil de vida y el trabajo profesional que ha realizado desde que inició esos primeros saltos cuando era niño. Hola Martín, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias Marlon por la invitación al Colegio de Periodistas, a Voto CR. Un honor estar compartiendo con todos ustedes. Cuénteme esa anécdota, ¿cómo es que usted aparece fechado un 18 y en realidad en el registro aparece otra fecha, el 12? Sí, aparezco más bien el 12 en el registro. Ajá. No obstante, mi mamá nos cuenta que precisamente el día de su cumpleaños, 18 de octubre, ella estaba en todas esas labores, ¿verdad?, de parto de este servidor. Así que, bueno, ¿por qué en el registro aparezco ahí? No sé decir. Aunque naces un 18, el registro te pone Sí. unos días antes, 6 días antes. Yo imagino que debió haberse dado porque yo no nací en un hospital. Yo nací en una partería o con una partera, Ajá. ¿verdad? A mi papá también le pasó eso. Correcto, entonces por ahí debió haberse dado ese. ¿Y a dónde, Martín? En Pérez Celedón. En Yo Pérez nací en Celedón. Pérez Celedón, así mismo. ¿Y en qué distrito? ¿No recuerda su mamá? Bueno, nosotros teníamos, donde vivíamos se llama Daniel Flores, que era un lugar muy cerquita, un barriocito muy cerquito a Palmares de Pérez Celedón. Ah, qué bonito, ¿eh? Bueno, entonces la vida te vio en flor, ahí en Pérez Celedón. ¿Y cómo recuerda esa Costa Rica, ahora que estamos en el marco del Bicentenario, cómo recuerda usted la escuela y el cole en esa época? ¿Era ruralidad también? Sí, tengo que decirte que nací en Pérez Celedón, pero muy, muy pequeños. Bueno, al menos mi persona, 2, 3 años, mi familia migra para San José. Para San José y se instala en Desamparados, en San Juan de Dios de Desamparados. Entonces, mi época de escuela y mi época de colegio la viví, sí, en un ambiente muy bonito. Pero también un desamparado rural. Un desamparado rural, es correcto, efectivamente, en la escuela Sotero González Barquero, una escuelita que... Terrible, Martín. Yo era muy terrible, sí, bastante terrible. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y en el colegio Roberto Gamboa, de San Rafael, abajo de Desamparados, mi papá me daba 25 céntimos o 50 para que yo cogiera el bus, y a veces lo que hacía era, para poder comerme el helado cuando salía del colegio, pues evidentemente caminaba, que eran más o menos 2 kilómetros o 3 kilómetros hasta el colegio, para yo ahorrarme esa platilla, ¿verdad? Así que... ¿Qué recordás de esa Costa Rica en la que la vida era muy diferente, ¿verdad? Porque tu papá te daba ese dinero para que fueras a la escuela, pero esa Costa Rica tampoco significaba que las cosas fueran tan fáciles. No eran fáciles, definitivamente. Mi papá toda la vida ha sido agricultor, mi mamá ama de casa, ambos agricultores, se vienen para San José y es una condición bastante difícil de adaptación. Y evidentemente el poder conseguir alguna fuente económica, pues de verdad se tenía que pulsear. Yo recuerdo esa etapa entre carencias, pero también entre vivencias muy bonitas. Por ejemplo, el ambiente navideño, que en esa sencillez y en esa humildad de una casita que la sala era de 3x3 por ahí, siempre había un portal, siempre había un arbolito y demás, y entonces se disfrutaba esa vida. Y también la recuerdo porque de niño jugábamos trompo, jugábamos bolinchas, la mejenga no podía faltar, ¿verdad? Entonces, esas etapas tan bonitas que tengo que decir, por ejemplo, que en la escuela, yo recuerdo, mi mamá me fue a dejar a la escuela el primer día a dejarme nada más. Ese mismo día yo me tuve que regresar solo a mi casa y a partir de ahí siempre caminar. Es decir, podíamos hacerlo, hoy no es como no tenemos tanta confianza en Costa Rica como para dejar a nuestros hijos. Era ¿verdad? otro desamparado, ¿no? Era otro desamparado, sin lugar a dudas, ¿verdad? Agradecido por haber estudiado en una escuela pública, en un colegio público,
En fin, una condición muy bonita. Viví también la complejidad de esa transición, ¿verdad? De esa transición de tener que de un cuaderno y un lápiz ir pasando a una máquina de escribir, por ejemplo, y bueno, todo ese contraste de condiciones que se dieron hasta hoy vivir en esta era digital, ¿verdad? Así que sí, una época muy, muy bonita, muy fogoso de niño, pero tengo gratos recuerdos, no solamente en mi barrio, San Juan de Dios, ahora Poás de Acerrí, después de que me caso, pero también en Pérez Celedón, porque estaban las vacaciones de 3 meses en aquel momento. Y entonces las vacaciones de 3 meses, por lo menos para mi persona, era una ilusión poder viajar a Pérez Celedón, irme a vacacionar allá. Qué decisión más fuerte la de sus padres, ¿verdad? De dejar Pérez Celedón, venirse a San José a probar suerte, y que luego también para ustedes significara casi como un elixir volver a donde habían estado durante mucho tiempo. Sí, así era. Nosotros íbamos donde mi abuela o donde mis tías, y es decir, hasta el día de hoy tengo que confesarles que para mí ir a Pérez Celedón es un deleite. Es decir, todos los días sueño con un fin de semana donde me vaya yo allá a visitar a mi tío o a mis tías. ¿Y conservan una familia extensa en Pérez Celedón todavía o queda muy poca gente allá? Todavía tengo tíos, tías, ¿verdad? Primos y demás, por parte de mi papá y por parte de mi mamá también. Evidentemente ya bastante entrados en edad, en el caso de mis tías, de mis tíos, y bueno, pero sí todavía tengo ahí, me gusta mucho. Qué lindo. Aunque es difícil no ir siempre, pero sí lo logramos siempre hacer un espacio para ir a pasear. Sí, por esas cosas de la vida yo he tenido la oportunidad de conocer a Martín desde hace muchos años. Y recuerdo que usted cuando termina el colegio toma una decisión de decantarse por estudiar una carrera, que paralelamente la llevaba con labores en aquel momento en el Hospital San Juan de Dios. Ya en aquel momento usted inclusive tenía un noviazgo formal que luego se convertiría en un matrimonio que ya tiene muchos años. Pero me gustaría que me cuente un poco cómo fue esa decisión de ser comunicador, porque de algún modo usted siempre ha estado ligado a la vida cultural y eso tiene que ver con la música, que quiero que un poquito podamos hablar de eso. Sí, Marlon, vamos a ver, no fue sencilla la etapa de primaria y secundaria, no fue sencillo por las carencias que teníamos. Yo tengo que agradecerle muchísimo a mis 2 hermanas, Betty y Ligia, que en aquel momento ellas también trabajaban, y ellas me compraban cuadernos, me compraban libros y esa serie de necesidades que se tiene uno, y eso me ayudó muchísimo, fue un soporte muy importante que ellas me brindaron, con lo poquito que me podía también ayudar mi papá, porque él también se iba para Pérez Celedón, que tiene una finquita allá todavía en un lugarcito más alejado del centro, ¿verdad? Que San Pedro de Pérez Celedón, San Jerónimo, y bueno, él se iba a sembrar frijoles y otros, y bueno, habían épocas largas en donde ellas tenían que asumir. Entonces, fue difícil en esa parte. Fui un estudiante promedio, no fui extraordinario, ¿verdad? Pero siempre con el compromiso de que yo no le podía quedar mal a mi familia, a mis hermanas sobre todo, que eran las que asistían. Cuando se da ya el que yo pueda graduarme de colegio, tuve que tomar una decisión porque yo quería estudiar, sin embargo no se podía estudiar. Y entonces logro el poder, con permiso de patronato, ¿verdad? Incursionar en la empresa privada, en aquel momento en las fábricas, qué sé yo, a mí me correspondió trabajar en la fábrica Playwood y en la Durpanel. Se tenía que trabajar en turnos, se tenía que trabajar... Que eran labores muy duras. Es decir, eran labores fuertes y demás. Y ahí empezó, pero también siempre con la ambición buena de querer superarme. Por ahí pasé aproximadamente 6 años de mi vida
haciendo algunos cursos por aparte de oficinista, de mecanografía, etcétera, etcétera. Y bueno, eso me fue ayudando de alguna manera. Toqué varias puertas para poder estudiar, no se me abrieron, y eso como que a la vez me daba cólera. Y te frustraba, claro. Me frustraba, pero también he tenido, digamos, esa condición o esa característica de que a la vez me quejaba, pero inmediatamente reaccionaba y decía, no, tengo que seguir pulseándola. Y así fue como a través de mi papá y algunos trámites demás, yo ingreso efectivamente a la Caja Costarricense del Seguro Social, a la lavandería de León Venegas, es decir, sigo en el área de producción, ¿verdad? Y ahí es donde igual tenía que trabajar, tuve que negociar porque también era un trabajo de turnos, no obstante, dichosamente pude negociar y demás para yo poder estudiar. Salía a las 2 de la tarde y a las 3 o 4 de la tarde ya entrábamos a la universidad, y así me la fui jugando, ¿verdad? Así me la fui jugando hasta que logro alcanzar, digámoslo así, ese sueño tan importante que me ha llevado por muchos caminos que me han forjado. Yo creo que desde que nací tengo una inclinación a lo social, definitivamente. Y en este contexto también, pues le agradezco a la vida, le agradezco a todas las personas que se han cruzado para bien o para mal, de que hoy yo esté aquí. Y lo cultural también te ha marcado. ¿Cómo es que aparece la guitarra en medio de todo eso? Porque cuando yo tengo la oportunidad de encontrarme ahí con Martín, lo que recuerdo era que ya la guitarra ya era su amiga constantemente. De hecho, yo haberla traído hoy para... Era mi amiga y es mi amiga, y fue una cosa curiosa. Yo asistía a grupos de la iglesia, ¿verdad? Y en un grupo, el de la renovación, yo iba a las reuniones y yo participaba y me gustaba cantar a capela, lo hacíamos a capela. Sí, un día llegan, había un grupo musical que se llama Renacer, se llamaba Renacer, y Armando, que en paz descanse, me llama y me dice que si le gustaría, ¿verdad? Yo no había tenido ningún ligamen nunca con la música, nada más de que me gustaba cantar en el baño, ¿verdad? Esas cosas que a uno le gustan a veces. Bueno, y entonces yo acepto, voy, y me acuerdo que sudaba bastante fuerte porque musicalmente hablando nunca había estado en ninguna agrupación de esa naturaleza. Pero bueno, poco a poco ahí se me dio la oportunidad cantando, ¿verdad? Luego de 4 o 5 años tuvimos la oportunidad de grabar en aquel momento en Sony Music una propuesta musical muy interesante, muy bonita, y que nos marcó a todos. Bueno, entre otras cosas íbamos a todo el país y demás, pero después de ello termino con Renacer esa experiencia y paso a cantar un periodo también con otro grupo, Trigo, ¿verdad? En ese impasse a mí me pasa una situación. Yo termino con estos dos grupos mi relación, digamos, musical, pero me pasa una situación, y es lo que me marca a mí con la guitarra, y es que cuando termino ahí, ¿y ahora qué hago? Me gusta cantar, pero no sé ningún instrumento. Entonces, igual, yo digo, bueno, no, aquí hay que hacer algo, y inmediatamente me matriculé en una academia latinoamericana, se llamaba, que estaba aquí en San José, todos los días de la semana. Fue una locura porque yo no tenía noción de eso, y cuando ya me vi a las 3 semanas de saber que tenía que ensayar, etcétera, etcétera, y todo ese contexto, pues ya entré en cuenta. La cosa es que yo tenía la intención de aprender a tocar guitarra, y más o menos duré como un año. ¿Todos los días? Un año. ¿Yendo todos los días? Yendo todos los días, y poniéndole bonito, como dicen. Y ya en un año ya yo estaba cantando y tocando, que esa es otra adaptación también que no es fácil. Pero bueno, ahí empecé. La primera vez que toqué
al frente de la gente. Yo no sabía cómo agarrar la guitarra, era incómodo, ¿verdad? En fin, pero a partir de ahí ya Qué bonito. lo logré y después de ahí han sido extraordinarias experiencias, vivencias muy importantes en todo el aspecto cultural y social, incluso, ¿por qué no?, social en el sentido también de que cantábamos de todo, es decir, cantábamos desde matrimonios, ¿verdad? Rezos. 15 años, rezos, y incluso hasta bailes, ¿verdad? Es decir, con mi socio Johnny Cerdas, que anduvimos por todo lado ahí, Qué bonito. hasta que llegó la pandemia, ¿verdad? Porque todavía antes de la pandemia hacíamos bailecitos, fiestas privadas y demás. Y es tan increíble que la propia música y la guitarra te abrió las puertas también de la política, pero vamos a pasar al otro estadio, porque usted, después de que estudia periodismo, también se forma en administración. Y de ahí da un salto a diferentes experiencias que tienen que ver directamente con administración pública, ¿verdad? Vinculado sobre todo a un sindicato en específico. Quisiera como que hagamos un recuento de esa experiencia académica paralelamente con la administración. Sí, efectivamente, Marlon. Vamos a ver, ¿por qué me decanto por estudiar administración, específicamente con énfasis en contratación administrativa? Esto se da porque trabajando para la lavandería, he tenido varias etapas trabajando para la Caja Costarricense de Seguro Social y además para organizaciones sindicales, que hasta el día de hoy con UNDECA hemos desarrollado todo un trabajo de muchísimos años, ¿verdad? Y entonces en esos impases a mí me corresponde volver a la Caja y se me abre la oportunidad por parte de un amigo y compañero, Mario Cascante, en el área de salud Goicoechea 1, es decir, pasar del área industrial a la parte administrativa en un área de salud y ahí empezar a formarme en diversas áreas, porque él me dice: Martín, yo le voy a dar la oportunidad, usted tiene que venir, prueba, error, aprender de todo. Y así se trabaja en la Caja del Seguro Social, con Mística, y trabajo muchos compañeros y compañeras que tenemos que aprender a hacer de todo, efectivamente. Y entonces es una oportunidad muy rica, muy sabrosa de poder aprender todo el contexto administrativo, el contexto que conlleva la prestación de los servicios de salud, ¿verdad? Y entonces me corresponde trabajar en el tema de presupuesto, me corresponde trabajar en el tema de contratación administrativa, de proveeduría, de control interno, que es sumamente importante, y en ese momento, a partir de aquellos escándalos en la Caja Costarricense del Seguro Social y demás, pues intensifica ese tema de la implementación de un control interno sistematizado y demás. Entonces la misma Caja nos forma, y bueno, todo eso me lleva a también como emocionarme con el tema de la contratación administrativa y estudiar una maestría en esa área, y bueno, definitivamente una experiencia extraordinaria que me lleva también entonces a conocer sobre, como te dije, de cómo funcionan las finanzas públicas, cómo funciona la presupuestación en la Caja Costarricense del Seguro Social, cómo se hace, cómo se presupuesta, todas las cosas del estira y encoge en esa materia para poder, como te digo, llevar al final el producto final, que es la salud, ¿verdad? Garantizar la salud, la prevención, etcétera, etcétera, como lo hace la Caja Costarricense del Seguro Social. Así que han sido experiencias ¿verdad? Que fueron cruzándose y que me han permitido el día de hoy poder tener, digamos, esta aspiración desde el marco del concepto de lo social, ¿verdad? Y por supuesto seguros de que no solamente por la experiencia vivida, por los años, por el conocimiento y demás, pues podemos tener una propuesta que sea absolutamente viable para poder sacar a nuestro país de la condición en que estamos. Una familia muy sólida, 3 hijos, 2 varones, una niña, que se han convertido tal vez lo más importante en la vida de Martín Chinchilla Castro, ¿verdad? Así mismo es. Yo tengo que agradecerle mucho a mi esposa Carol Salazar, porque
bueno, en toda esta historia que le he contado, ella ha sido una pieza fundamental. Ahí estaba de protagonista desde el inicio. Siempre fue protagonista porque, bueno, el tener yo que salir a las 6 de la mañana a trabajar y después llegar a las 11 o 12 de la noche, ella se tenía que encargar de todas las labores de la crianza de mis hijos y bueno, y de todo el contexto que conlleva, ¿verdad? La formación y la consolidación de un hogar y demás. Definitivamente yo le debo a ella y le agradezco muchísimo a Carol el que todavía esté conmigo, el que hemos pasado cosas bonitas, cosas no tan bonitas, pero seguimos acá firme. Y por supuesto también agradecerle a la vida, a Dios por 3 hijos maravillosos que de verdad son extraordinarios y que bueno, yo creo que cada uno de ellos con sus capacidades, con sus potenciales, con sus cosas, ¿verdad? Han logrado que nosotros también podamos ser papás que nos sintamos orgullosos definitivamente. Y que con su talento también hoy son parte del equipo de comunicación que te apoya. Y también que siguieron, perdón Marlon, y que también ellos han seguido de alguna manera el tema de la música, porque los 3 son músicos y se han decantado también por esa área, así que de verdad muy bonito. Yo adoro la música y qué bonito que los 3 hijos estén en ese mundo también. Voy a dar un salto, ¿cómo es que un partido político de inmediato abre las puertas? Porque obviamente usted ya había tenido experiencia en la administración pública, desde ese trabajo que viene haciendo con los sindicatos, había estado en la presidencia del Colegio de Periodistas, que le ha significado, digamos, una serie de aprendizajes importantes, sobre todo en contacto con la sociedad, pero ¿cómo de un pronto a otro en un partido dicen aquí el escogido es Martín? Cuéntenos un poquito cómo fue eso. Bueno, yo tengo que agradecerle al Partido Pueblo Unido y a todas las personas que de una u otra manera me dan la oportunidad. Es una enorme responsabilidad y siento que es un gran honor para mi persona el poder hacerlo, porque también hay extraordinarias personas con multiplicidad de potencial, de capacidades y demás. Y que han sido militantes durante muchos años. Y que han sido militantes inclusive y demás. Sin embargo, ellos hacen sus valoraciones, me proponen inicialmente una diputación y posteriormente me plantean, valga la redundancia, el que pueda ser el candidato a la presidencia. En una asamblea ya nacional se lleva el planteamiento, se propone y se vota por unanimidad por mi propuesta, y pues las valoraciones que se hicieron, todo el proceso que se dio para que mi nombre pudiese estar en este momento como candidatura oficial del partido, pues definitivamente tuvo que pasar por una serie de filtros, tuvo que también pues convencer a una serie de compañeros y compañeras, y hasta el día de hoy agradezco esa oportunidad que me da. La parte de ese trabajo cultural también fue el que le vino de algún modo a abrir espacios en esos lugares, porque me contaba antes que para poder llegar a esos espacios, sobre todo con la política, muchos de esos espacios fueron de la mano de su eterna compañera, la guitarra. Sí, tengo que decir que sí, porque bueno, en todo el proceso siempre la música ha tenido que llevar, vamos a ver, me ha acompañado, y en muchas invitaciones que me hacían, en muchas presentaciones y demás, pues siempre iba yo con la guitarra, nos invitaban a algunos proyectos culturales y demás, y eso también de alguna manera la guitarra siempre me ha sorprendido y me ha llevado por caminos muy, muy satisfactorios, y a eso le debo, y también evidentemente vamos a decir la trayectoria social, que siempre he estado en las principales luchas, los recuerdo desde el combo de Lice para acá, ¿verdad? Estar siempre ahí al frente, aprendiendo, militando con mi sindicato y también con diferentes propuestas sociales, y evidentemente eso también de alguna manera contribuyó, porque siempre también complementaba la labor periodística
de comunicación organizacional con la guitarra, es decir, siempre tenía alguna presentación o siempre me decían cántese una canción y bueno, es parte de la historia que me tiene aquí. La música es parte de la vida. Así es. Bueno, hemos hecho un recorrido amplísimo de la vida de Martín Chinchilla Castro. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, que es un gran esfuerzo del colegio por dar a conocer todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Solamente el colegio está haciendo esa hazaña de conversar con todos y con todas y también tener dos momentos diferentes, ¿verdad? La posibilidad de que la gente conozca esto, la vida de esa persona, ¿no? ¿Qué les representa desde esa Costa Rica? Y la otra, el salto, ¿verdad? Que vamos a dar a conocer las ideas también en el marco del Bicentenario. Así que muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes, gracias al Colegio de Periodistas, a Otto CR y a vos, Marlon, por este recuento, por este recorrido de la historia de Martín Chinchilla y por supuesto también de la oportunidad que nos brindan tan importante de poder darle a conocer a los costarricenses nuestra propuesta como Partido Pueblo Unido. Pues bueno, la oportunidad de que un joven en un momento determinado allá en Pérez Celedón se lo llevara a la vida hasta desamparados, con una guitarra, pasando por la caja y que haya tenido la oportunidad inclusive de liderar el Colegio de Periodistas, hoy también levanta la mano para llegar a la silla presidencial, así que no sabemos si va a llegar a Zapote o si va a llegar de repente a Cuesta de Moras, pero la oportunidad de que usted lo conozca es gracias a ese trabajo extraordinario que hace el Colegio de Periodistas. Y también, por supuesto, de este proyecto ciudadano que tiene rato de estar con ustedes como es Voto CR. Hasta luego.